vamos a explicar qué son los datos abiertos de gobierno y vamos a entender cómo se generan mediante el uso del software público AbreDatos. Los datos abiertos de gobierno son los datos que el gobierno pone a disposición de la ciudadanía para dar transparencia a la gestión. Y aquí surge la primera confusión del público, cuando confunde datos abiertos con información abierta o información pública, que no son la misma cosa. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginemos una escuela pública, donde la directora debe informar públicamente sobre el desempeño académico de su centro de enseñanza. La directora elabora un reporte donde pone el total de niños y niñas que asisten a su escuela. A continuación, lo desglosa por sexo y por edad. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos tienen 6, 7, 8 años de edad? Y así sucesivamente. Luego, incluye una tabla detallando cuántos niños y cuántas niñas hay en cada año escolar, cómo están subdivididos por grupos y cuántos grupos hay para cada grado. Por último, la directora adjunta un extenso reporte donde aparecen los promedios de notas de cada una de las asignaturas: matemáticas, historia, geografía, ciencias naturales, etc. Cuando tiene el reporte terminado, con sus tablas y gráficas, la directora lo publica en un sitio web, lo manda a la prensa, a la comisión de padres, etc. Muy bien, esto que hizo la directora es liberar información abierta o información pública, pero no datos abiertos. El método que ella usó es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se quiere liberar verdaderos datos abiertos. ¿Cómo serían entonces los datos abiertos en el caso de esta escuela? Liberar datos abiertos es liberar toda la información cruda que se tiene, pero sustituyendo los nombres de niños y niñas para preservar su privacidad. Entonces la directora generaría un archivo con miles y miles de páginas con los datos de cada una de las planillas de asistencia, día por día, año tras año, y también liberaría el contenido de las libretas de calificaciones de los maestros, clase por clase, nota por nota, en cada una de las pruebas orales y escritas, en cada una de las tareas domiciliarias, etc. Ahora sí, esa gran masa de datos sueltos es lo que la directora puede liberar como verdaderos datos abiertos. Lo puede poner en la página web o blog de la escuela. Lo puede mandar a los repositorios de datos abiertos que existen a nivel de gobierno y de organizaciones no gubernamentales. Pero, ¿qué pasa si el padre de algún niño o niña o algún vecino de la escuela quiere ver esos datos abiertos para entender cómo funciona la escuela y cómo es el aprendizaje en sus aulas? Muy sencillo. Este vecino baja esos datos abiertos y no va a entender absolutamente nada. Se va a perder en un archivo con miles y miles de numeritos, porque los datos no son información. Punto. ¿Y final feliz? No. Nos están faltando algunas piezas de este puzzle para entender los datos abiertos y cómo funcionan. En el ecosistema de datos abiertos hay 3 actores fundamentales. El primero es el gobierno, que libera los datos abiertos. En nuestro ejemplo, la escuela pública, cuya directora liberó datos abiertos. El segundo actor es externo al gobierno. Son personas u organizaciones, estudiantes, empresas o medios de prensa. Gente con capacidad de procesar información. Gente que tiene programadores de software, capaces de tomar esos datos, procesarlos informáticamente y en algunos casos combinarlos con datos abiertos de otros orígenes, y así crear programas, páginas web, aplicaciones para celulares, reportes, etc., donde se consultan y visualizan los datos como información útil. El tercer actor es el público, los usuarios finales, que desde páginas web o desde sus celulares pueden ver la información, compararla con la de otras escuelas, realizar análisis y sacar conclusiones útiles. Estos usuarios finales, a su vez, tienen hijos e hijas que van a la escuela, que sacan notas en sus tareas domiciliarias y en sus exámenes, que asisten a clases, pero que algunos días faltan. Y es así que genera la información que se convertirá en datos abiertos, cerrando el círculo. ¿Qué ganamos todos?
La escuela gana en transparencia, una transparencia total que va más allá de lo que a la directora le gustaría destacar en sus informes. Poner datos abiertos no permite maquillar la realidad ni mostrarla de manera tendenciosa. Para la escuela, publicar datos abiertos es tener una gestión realmente transparente. Para los programadores independientes, la disponibilidad de datos abiertos es un incentivo a la innovación. Cuanto más datos abiertos haya, los programadores van a tener más ideas y van a poder hacer más aplicaciones, páginas web con análisis y presentaciones de datos que hoy no podemos ni imaginar. Y para el público, conocer la realidad le permite tomar decisiones informadas y exigir a la directora de la escuela que resuelva las cosas que no funcionan bien. El modelo de datos abiertos puede y debe funcionar en todos los organismos públicos y en todos los organismos no estatales que quieran ser verdaderamente transparentes. El obstáculo que pueden tener los organismos públicos es un problema técnico y suelen plantearse que sus informáticos tienen herramientas para brindar reportes e informes, pero no datos abiertos. ¿Cómo extraigo datos abiertos de mi base de datos? A su vez, anonimizando los nombres y documentos de las personas registradas para no vulnerar su privacidad. Bien, para esto se creó AbreDatos. AbreDatos es un software capaz de conectarse a 12 tipos diferentes de servidores de base de datos, extraer la información para los datos abiertos, anonimizarla para proteger la privacidad de las personas registradas y empaquetar los datos según los estándares de datos abiertos y publicarlos en un sitio web. Y todo esto lo puede repetir periódicamente para mantener los datos abiertos siempre actualizados. AbreDatos es software público. Fue creado bajo una licencia de software libre que permite a cualquier persona u organismo utilizarlo y adaptarlo libremente, sin necesidad de pagar licencias de software. AbreDatos se puede descargar y se puede ver funcionando en la web oficial del municipio de Maldonado.